Bien. Bien, ahora sí, así de paso, los que no puedan estar, por lo menos les sacamos un poquito las dudas. A ver, chicos, vamos con, ahí me dijeron que tienen dudas con la actividad número 8, dale, lo vemos. Pero comencemos en orden. Vamos con serie simple. Cosas que no hayan quedado claras con respecto a serie simple. Primero, el tema de cómo se sacan las medidas de tendencia central, cómo se sacan las medidas de dispersión y cómo buscamos las medidas de posición, considerando lo que habíamos visto en la clase anterior, lo que vimos el miércoles o jueves. ¿Qué sucedía? Que cuando teníamos serie simple, los valores de la mediana muchas veces no coinciden exactamente con el cuartil 2. Regla que les había dicho que sí o sí tenía que suceder, pero para datos agrupados. Ahí sí, serie simple no es necesario que sea exacto. Puede suceder que dé exactamente igual, ojo, pero muchas veces no. Siempre diferencia con un valor, con una unidad. Con 2 unidades es como difícil. Por ahí una unidad de diferencia en general sucede. ¿Por qué? Porque los datos en serie simple no se encuentran con fórmulas, se encuentran a ojito. Solamente el promedio es cuando usamos la fórmula, después la mediana la buscamos en columna de frecuencia acumulada y lo mismo sucede con la moda. Vemos el valor que más se repite y con eso estábamos. Pero en realidad no estamos usando fórmulas específicas como hacemos en datos agrupados. Entonces puede pasar que la mediana no coincida. Hola, prendiste la cámara. Hola, Simón. Hola, El profe, único, ¿cómo va? mira, el único. Vos estás bien peinado, yo no, mira. Pero bueno. Entonces, eso tiene que quedar claro para que no se asusten cuando no vean el valor de la mediana igual al cuartil 2. Seguimos con serie simple. A serie simple, como lo vimos en clase, se le pueden adjuntar gráficos específicos que también habíamos hablado. Gráfico de barra, gráficos de tortos de sectores, pero para serie simple. No podemos agregarle otro tipo de gráfico. Histogramas no. Ojivas y polígonos de frecuencia. Hay gráficos que son de línea. Esos gráficos que ustedes ven en la barra de tarea que son de líneas. A ver, voy a ver si puedo mostrarles algunos. A ver dónde están. Chucu, que tengo acá, que salen en el mismo Excel. Cualquier tipo de gráfico de líneas se le puede agregar a serie simple, ¿eh? Profe, Sí, en el gráfico de serie simple, ¿qué datos había que poner y tener en cuenta? Porque no me olvidé de anotar lo que se pasa. bien. Los de serie simple que tenemos. Si son gráficos de torta, no necesitamos considerar el valor de el dominio y de la imagen, de X y de Y. No necesitamos estar marcando. ¿Por qué? Porque es un gráfico de torta o un gráfico de sectores. En cambio, el gráfico de barra tiene que tener definido, porque eso ya es por regla general, que tenemos definido, mi pizarrita, tenemos definidos, estos marcadores no son del IES, son míos. Aclaro por las dudas, digan la profe se lleva los marcadores del colegio. No, son parecidos. Es como la propaganda de TNT, de TN, no, TNT, que sale, no me digan que no ven la peli, que dice que parece que es la vida real, algo así. Pasa en la vida real. Bueno, estos marcadores parecen, pero no son. El asunto es, volviendo al tema, que tenemos eje de las Y, eje de las X. Lo que es eje de las Y, siempre, chicos, yo lo voy a poner más amplio acá. Y ahora lo vemos también en Excel. Anclaje, ahí está. Lo que es eje de las Y siempre está relacionado con la frecuencia. Frecuencia absoluta, frecuencia acumulada o frecuencia relativa. Siempre en el eje de las Y, que es del lado izquierdo del cuadrito que nos aparece. Siempre para frecuencias. En cambio, el eje de las X, este eje, siempre relacionado con la variable en estudio. O sea que la columna donde está X siempre va a estar del lado derecho, donde tenemos que editar siempre. Entonces tenemos eje de las Y, eje de las X, eje de las Y, elijan el que quieran. Ustedes pueden elegir la frecuencia que les guste para graficar. No va a haber algo específico en ese aspecto. ¿Qué sucede en la realidad? En la realidad sucede que no va un solo gráfico estadístico, va el informe cortito, conciso, pero a la vez se le adjunta
un gráfico con frecuencia absoluta, un gráfico con frecuencia relativa, un gráfico con frecuencia acumulada. Entonces son varios gráficos que están adjuntos o amontonados en el mismo informe. Entonces la persona que ve el informe ve todas las opciones de cómo se mueven las muestras, los elementos, las observaciones con frecuencia absoluta, con frecuencia acumulada, con frecuencia relativa. Eso es lo que sucede en la realidad. No es un solo grafiquito que se agrega. Esto les había contado en clase. ¿Preguntas hasta acá? Nada, che. Hola. Yo, Sí, profe, sí, buenos días. pregunta. ¿Cómo Hola, anda? buen día. Recién me conecto, disculpe la demora. No, genial. Dígame. Le hago una consulta. Yo tuve algunas dudas al momento de cuando tenés un gráfico y tenés que hacer... Oh, me olvidé la pregunta. Oh. No, espere, no se me enoje. Dale, pregunta nomás. A ver Esperamos, cómo era. esperamos. Acá está. Ajá. Ahí está, ahí me acordé. Cuando teníamos un gráfico en este caso para hacer los datos agrupados. Eso es lo que más me costó al momento de... Esa parte, ¿usted la toma en el parcial o se va a dar un gráfico y de ahí hay que hacer la parte de datos agrupados o no lo va a dar en el parcial eso? Ah, vos me estás diciendo, a ver, vamos con esto. El trabajo práctico obligatorio, dame que lo comparto acá. Me estás preguntando si yo voy a tomar este. El ocho me costó horrores, por Bien, ejemplo. a ver, vamos a ver este. Chucu, 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 chucu. ¿Pueden ver el trabajo práctico? Sí, ¿Cuál se ve. es el 7, el 8? Bien, creo que hay varios que me preguntaron sobre este gráfico. Fíjense, ¿qué es lo que tenemos acá? Miramos y decimos, che, pero si la profe dijo que los gráficos de sectores no es para datos agrupados, es para series simples. Puede suceder lo que están viendo en este momento y decir, che, pero acá son datos agrupados, pero sí o sí, no hay vuelta que darle. ¿Por qué? Porque tengo los intervalos de año acá al costadito. ¿Puede pasar esto? Sí, lo hice a propósito, por supuesto, para que, porque no condice con lo que estamos viendo en la teoría. Pero pasa que muchos utilizan estos gráficos de sectores para representar intervalos. ¿Cómo hacemos para pasarlo a la tabla si lo único que tenemos acá son los porcentajes? Entonces, yo quiero que vean esto. Bien. Analizar el siguiente gráfico que representa las edades de 60 empleados. Sabemos que n es igual a 60. Perfecto, todos lo ven clarito, ¿no es así? Bien, por el otro lado vamos con el primer intervalo. Esto después lo hacemos en Excel si quieren. El gráfico total ya está. Vamos, de 18 a 24. Ese sería el primer intervalo. Perfecto. Son los datos que estamos sacando. Eso corresponde al color gris, ¿no es así? Si miramos bien, corresponde al color gris, que a su vez se relaciona con el 11%. Bien, pregunta. ¿Qué cantidad, qué diablos son estos empleados son? Empleados. ¿Cantidad de empleados? ¿Mm? Tienen edades que van de 18 al 24%, teniendo dos datos bien claros. Primero, que el total de los empleados son 60 y en segundo lugar, que corresponde al 11%. Podría ayudar con una pregunta que les digo, che, ¿el 11% de qué? ¿El 11% de quién? De 60 de N. Exacto, Es 6,6. 6.6. 6.6 en frecuencia. ¿Puede haber 6.6 empleados en frecuencia? Bueno, resulta que los datos sacados que están acá, que me dan decimales, no condicen en realidad con las edades, porque en realidad me dice, a ver, con las edades, perdón, con las cantidades de empleados, esto es frecuencia pura. Entonces existen dos pasos para hacer. Está más próximo de 7 que de 6. Lo que se hace, que esto, a ver, si hay alguien que lo analiza correctamente, no haría nunca un gráfico de sectores para datos agrupados. Pero suele pasar
que hay algunos que sí lo hacen, entonces suceden este tipo de análisis que no son exactos. Cuando pasa de 5, lo cierran en 7, como nos habían enseñado en el colegio. Entonces, con esos datos, nosotros ya podemos armar nuestra tabla de frecuencia. ¿Se va entendiendo? Vamos con el siguiente intervalo. De 25 a 34. Genial. Eso corresponde a... ¿Cuál es ese? ¿Marroncito? No veo bien. El 45%, el marrón. El marrón. 45%. ¿Cuánto es el 45%? De 60. 27. Listo. Y así vamos sacando cada uno de los datos para... chucu, chucu, para... No puedo sacar esto de acá. Quiero insertar y no puedo. Vengo para acá. Vengo para acá. A ver, dejo de compartir un segundo. Voy a insertar una tabla acá. Tucu, tucu, provisoria. Listo. Vengo por acá. Bien, es para mostrarle nada más cómo lo haríamos. Entonces tenemos intervalos que van. Límite inferior, 18. Límite superior, 24. Frecuencia, ya tenemos que en el 11%, listo, 7. Vamos con el siguiente grupo. 25, límite inferior. 34, límite superior. Total, 27. Genial. Esto es frecuencia absoluta, ¿no? Si yo agrego acá y le inserto una fila encima, entonces acá vamos a tener límite inferior, vengo por acá, límite superior, bien, esto ustedes ya lo saben, frecuencia, que tendré frecuencia acumulada, que tendré frecuencia relativa, y la frecuencia relativa, ¿tengo que sacar la frecuencia relativa? ¿Dónde está el Pregunto. porcentaje? Listo, 11%, listo, y acá 45%, que son los que tiene el gráfico. Son los datos que tiene el gráfico. Y luego tendré que sacar lo que ustedes conocen como marca de clase. Y es exactamente la estructura que nosotros usamos para la tabla de frecuencia. Es lo mismo, lo que aprendimos. Entonces, ¿qué pasó? Más allá de que sea un gráfico circular y que no sea exacto ni correcto usar para datos agrupados, los datos que están representados en este gráfico tranquilamente los llevamos a una tabla de frecuencia. Tranquilamente lo podemos trasladar y podemos encontrar todos los valores de medida de tendencia central, todos los valores de la medida de posición y todo lo de dispersión a partir de los datos que están dados en exactamente un gráfico. O sea que encima es lo mejor que nos puede pasar más allá de este no es un error específico, pero no se recomienda usarlo. No se recomienda usarlo. Que lo usan, sí, puede haber quienes lo usen, repito, no se recomienda usarlo. Más allá de que parezca complicado, es mucho más fácil mirar un gráfico y llevarlo a tabla de frecuencia que analizar un grupo de datos y armar la tabla de frecuencia. ¿Por qué? Porque acá ya tienen los intervalos dados, ya tienen las amplitudes definidas, ya tienen las cantidades dadas, no hace falta buscar nada de lo que hacíamos. Y encima no hace falta buscar valores mínimos ni máximos. Directamente los datos que vemos en el dibujo los llevamos a la tabla. ¿Se entendió mejor? Sí, la verdad que ¿Sí? sí. Preguntas, preguntas con respecto a este Yo, gráfico. pero Sí, minimicé, ¿no? Ahí está. En el mismo TP puede ser que en el punto 6, creo que es, con los histogramas, es más o menos lo mismo, ¿o no? punto 6. Claro, Sí, ese. exactamente. Exactamente, Simón. Sí, porque encima está más lindo, porque este histograma sí corresponde a datos agrupados. Sí corresponde. Entonces va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque si yo tengo que poner, a ver acá, vamos a sacar este, vamos a poner una tabla. Ustedes lo hacen en Excel, por supuesto. Voy a insertar una tablita, lo voy a hacer chucu, 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 chucu. Tablita horrible porque no se hace así. Bueno, vamos a hacerlo así. Bien. ¿Qué tenemos acá? Límite. Límite inferior, límite superior y vamos a armar.
tenemos límite inferior, lo que estamos viendo en el gráfico, 60. Límite superior, 63. ¿Mm? El que sigue, ¿qué empieza acá? 63, porque es lo que estoy viendo específicamente en el gráfico. Y acá, 66. Y acá, 66. Y aquí, 69. Pero, profe, está armando grupos que nosotros no usábamos. Ajá, bien. Por eso, cuando empezamos a hablar de armada de grupos o de intervalos, les dije, esto es una de las formas que se utilizan para armar intervalos. Hay muchas maneras diferentes. Nosotros la acomodábamos de la forma que usamos en Excel, porque la fórmula de frecuencia es mucho más efectiva cuando los intervalos son armados de la forma en que nosotros los armábamos. Entonces, los errores, los márgenes de errores en los resultados de la frecuencia son mínimos. En cambio, cuando se usa de esta manera, la fórmula de frecuencia siempre arrastra algún error. ¿Se puede usar? Sí, se puede usar la fórmula de frecuencia. La frecuencia absoluta hablo, ¿eh? Se puede usar la fórmula de frecuencia. Si hay errores, van a ser mínimos, pero no va a pasar de los datos reales, o sea, va a estar. ¿Mm? Lo bueno es que el gráfico nos está diciendo cuáles son las frecuencias. No hace falta buscarlas ni sacarlas. ¿Cuál es la frecuencia del primer grupo? 5. La frecuencia del segundo grupo, 18. O sea, lo tenemos visto en el gráfico. Por eso digo, lo mejor que nos puede pasar es que nos digan, análisis, sacame todas las medidas para el análisis estadístico a partir de cierto gráfico. Entonces, todos los datos que necesitamos para armar la tabla lo tenemos acá. Ahora, si se fijan, es un hermoso histograma, tenemos eje de las Y, eje de las X, pero lo que no vamos a tener nunca en un gráfico es el promedio, la dispersión, en un gráfico de histograma, el promedio, la dispersión, las posiciones. En un gráfico de este tipo no lo vemos. Ahora, ¿podemos usar otros gráficos que nos muestren la dispersión? Sí, en la misma barra de tareas tenemos gráficos que pueden analizar la dispersión. Por el momento, nosotros no nos vamos a meter con ese análisis de dispersión hasta que veamos la segunda parte, pero sí los hay. Nosotros con los histogramas vemos los grupos, las frecuencias y después vemos em, cómo varían los valores dependiendo de los intervalos y la frecuencia. Y nada más. Y en la tabla, por supuesto, paso siguiente, lo mismo que hicimos, frecuencia acumulada, y nos falta buscar la frecuencia relativa, y como son datos agrupados, nuestra marca de clase para iniciar la búsqueda con las siguientes medidas. ¿Mejor? Sí, profe, gracias. Otra duda Perfecto. que me Sí, surgió con respecto a este mismo tema, ¿cuál es la diferencia entre un gráfico de barra y un histograma? ¿O es lo mismo? claro, vos fíjate que si es un gráfico de barra, yo te muestro acá, mira. Chucu, 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 chucu. Uy, no tengo una tabla armada. ¿Cómo puede ser que no tenga una tabla armada? Espera. Chucu, 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 chucu. Te lo muestro acá. Tuc, tuc. Gráfico de barra. Cada barra indica una variable en estudio. ¿No es así? Lo bueno de las gráficos de barra sola, es que no importa las variables que tenga, siempre van a ser ordenadas de manera secuencial, de manera ascendente y secuencial. Pero, como no hay intervalos definidos entre estos datos, siempre va a haber espacios en el medio. ¿Por qué? Porque el 1, si este es 1, no está pegado con el número 2. Hablo de los valores que hay en el medio. Hay infinitos valores entre 1 y 2, infinitos. Por eso se representan con barras, porque en el medio hay espacios
que indirectamente están representando valores que nosotros no dibujamos, no consideramos. Estamos solamente analizando valores de tipo entero, del conjunto de los enteros. ¿M? Ahora, si nosotros vemos los histogramas se manejan de manera distinta. Porque los histogramas pueden estar representando valores enteros, pongámosle los años, ¿sí? Pero pueden estar representando valores en decimales. Por eso se arman, no con barras donde haya espacio, sino barras que se continúan. Me dice el intervalo de acá a acá, de acá a acá, 6, 9, 12, todos los valores hasta ahí. Un segundo, un segundo. Ya está, perdón, disculpen. Entonces, los histogramas no tienen por qué tener espacios en el medio de las barras, porque si estoy considerando los grupos, no puede haber nada que no se considere en este grupo o en este grupo. Todos los valores tienen que estar metidos ahí, ¿sí? Por eso, sean valores enteros, sean valores con decimales, siempre le sumábamos un hito. Decíamos, a ver, de 3 va al que sigue 4, pero porque son valores enteros. Pero si fueran decimales, se considera el que sigue. Y si fueran con 3 decimales, 4 decimales, se considera el que sigue para el siguiente intervalo. Entonces no puede haber espacios en el medio. Esa es la única diferencia. No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe, gracias. Genial. ¿Alguien más? Nadie, che, pero ¿tienen todo tan claro ustedes? ¿Ah? Me parece fantástico que lo tengan claro. Y bueno, Yo tengo profe, una duda. Hay Sí. que ver cuando llegue el parcial, ¿ah? es que estamos muy bien aceitados, profe, eso que pasa. Ah, muy bien aceitado, muy bien, como una papa frita. Y claro, claro, profe, claro. Son terribles ustedes. Bien, les iba a contar que seguramente nos van a cambiar de laboratorio para el día miércoles. Nosotros rendimos miércoles y jueves porque no vamos a entrar todos. Si no hubiera hecho la lista que hice en WhatsApp y el despelote que se armó, no me iba a dar cuenta que en el 1-1 no entrábamos todos, por más que nos separen en 2, no íbamos a entrar. Y el Entonces jueves me parece que tampoco, ¿o sí? ¿No entramos o sí? no, porque ya se dividió la lista en 2 partes. Ya está dividida en 2 para el parcial. Después, si quieren venir y amontonarse los días siguientes, no va a haber problema, cada uno se fijará. Pero el día del parcial, cada uno tiene que tener su máquina, que era lo que más me preocupaba. ¿m? Entonces ya está dividido en 2. El asunto que por más que lo dividiéramos en 21, el laboratorio tiene 17 máquinas. No iba a haber forma. Entonces, cuando miré la lista y digo, no hay forma, ¿dónde meto los otros 3? Entonces ahí fui a armar otro lío, así que ya nos dieron otro laboratorio y si no nos dan ese laboratorio, nos van a dar otro laboratorio, pero bueno, ustedes despreocúpense que una máquina cada uno va a tener, eso seguro. Ahora sí, vamos, continuemos. Continuemos ya estamos con las dudas de serie simple o alguien más me quiere preguntar sobre serie simple. Un gráfico puede ser porque intenté hacerlo y no sé por qué no me daban los datos. Un gráfico, un problema, un gráfico de qué, de datos agrupados, serie De simple. serie simple. Ah, bien, bien, bien. Lo traté de hacer el otro día y no sé qué pongo mal, que no me dan. O sea, no me Bien, grafica. bien. ¿Tendrías vos tu actividad para pasarla por WhatsApp y que yo lo haga? Así no estoy armando de nuevo. O que alguien tenga una de serie simple, porque no sé qué las hice. Puede ser, a ver, déjenme que mire acá, porque yo los tenía, porque los compartí con ustedes. El asunto es que los compartí con ustedes, pero no sé qué hice. No tengo ninguno, me parece que en el afán de no querer darle nada y hacer que ustedes hagan solo, borré las actividades que iba haciendo. ¿Será posible que alguien me comparta? Tucu, 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 tucu. Profe, ¿qué actividad necesita? Una de serie simple para Ahí le pasé, mostrarle. profe, por Ah, WhatsApp. genial, Por privado. perfecto.
Perfecto, perfecto. Listo. Ahí me pasó su compañero, así que ya estoy compartiendo. Perfecto, habilito, muy bien. Y ahora comparto. Vengo por acá, vamos a compartir. Listo. Ahora sí. ¿Lo están viendo? Esto corresponde a qué actividad de trabajo práctico, ¿no? Sí, es la primera del trabajo práctico. Bien, la primera, el trabajo práctico. Bien, vamos a ver esto. Acá CFR, bien, dispersión. Vamos con esto. Fíjense en estos valores. Ah, no, es máximo, mínimo. No dije nada. No dije nada. Ya mira, me digo, ¿por qué le dio la media? Nada que ver. Perfecto. Listo. Vamos a graficar este análisis que corresponde a la actividad 1 de trabajo práctico obligatorio. Vamos a insertar un gráfico. Los gráficos y las opciones las tenemos arriba. Como les decía, podemos elegir otro gráfico que no sea el circular. Podemos elegir los gráficos de línea. No son buenos gráficos para representar justamente la serie simple. Por eso siempre se recomiendan los gráficos circulares o los gráficos de barra. Vamos primero con el gráfico circular, para mostrarles. Voy a elegir uno simple. Ustedes fíjense, tienen anillitos, gráfico 3D, etcétera, etcétera. Vamos con el simple. Por supuesto, cuando eligen el gráfico, les aparece un paño blanco. No va a aparecer más que el paño blanco porque ustedes tienen que elegir los datos que quieren representar en ese gráfico. Por eso en la barra de tarea vamos a seleccionar datos. Este cuadro que aparece para todo tipo de gráficos es el mismo. Nos dice izquierda y derecha X. Pero en este caso tenemos un gráfico circular. No tenemos ni Y y no tenemos ni X. Por eso tenemos otra opción. Vamos con la primera opción. En la primera barra, en la de arriba, donde dice rango de datos del gráfico, podemos elegir una matriz de datos directamente. Si hacemos clic acá, elegimos variable frecuencia absoluta, que generalmente van siempre juntas. Vuelvo. Cuando vuelvo y acepto, fíjense qué pasa. Antes de aceptar, ya tengo acá el gráfico. Pero si miro bien, digo, che, pero el gráfico que está acá corresponde al 1, 2, 3, 4, que correspondería a las variables que aparecen. Esto que tengo acá no son mis variables en estudio porque comienzan en 0 y terminan en 6. Entonces, puedo tener la opción de editar dos cosas. Puedo sacarlas de todo y crear una nueva, o puedo editarlas desde aquí y decir, bien, esto corresponde a mis variables de estudio que van del 0 a 6. Yo acepto y fíjense acá abajo del gráfico van a aparecer las variables en estudio, que en este caso va del 0 a 6. Puede haber comenzado con cualquier valor y está bueno que esté representada. Con respecto al título del gráfico, esto también hacen clic y lo modifican. Si yo hago clic acá, ya tengo mi gráfico. Después puedo elegir la forma. Desde la barra de tarea, hago clic. Tengo muchas opciones para elegir, muchas opciones. Elijo la que más me gusta y lo que sí va a ser seguro es que, qué bonito que está este también con fondo negro. Lo que sí va a ser seguro que los datos de las variables en estudio van a estar reflejadas aquí abajo. Puedo elegir un gráfico que lo tenga al costadito. También puedo agregar. Puedo editar. Fíjense las opciones que tengo. A veces, elementos de gráfico. Agregue, quite elementos de gráfico. Títulos, líneas. Si yo hago clic acá, fíjense, le pongo el título. Si yo hago clic aquí, me aparece la opción, es que acá me está estorbando esto, me aparece que agregue título del gráfico, etiqueta de datos, qué etiquetas de datos, centro, extremo, interno. Por eso digo, si ustedes van viendo y tocando las opciones, sus gráficos se van a ir modificando y se quedarán con el que más les guste, porque encima tienen para agregar más opciones y le agregan cartelitos al costado, marcan bien los bordes, opción de leyenda, fíjense, derecha arriba las leyendas, las etiquetas que les pueda poner. Derecha, a la derecha, todo lo que es las variables acá a la derecha, necesito que sean más claras,
las variables, ¿cómo puedo hacer? Bueno, si ahí dice 0, ¿qué quiero que diga? En la leyenda selecciono el dato, agrego el formato de la leyenda, ¿qué quiero que diga? Todas son opciones que puedo ir modificando para tener el gráfico que más se ajuste al análisis que hice. Todo esto desde las barras de tarea y desde el botón derecho del mouse. ¿Están? O ya no, ahí están. Chicos, ¿preguntas? Sí. No, ahí ya lo saqué de duda, gracias. Bien, pero vamos a ver otro. Supóngase que no quiero este gráfico de torta. Chao. Vamos con un gráfico de barra. Los gráficos de barra totalmente representativos también. Voy a quedar un poquito acá. Totalmente representativos los gráficos de barra. Hago clic en las barras, venga para acá, paño en blanco. ¿Por qué? Porque no elegí datos. Entonces, cuando voy al gráfico de barra, también selecciono datos. La diferencia va a estar que este cuadro me dice, no podés elegir un rango de datos. Tenés que elegir valores para Y, valores para X del lado derecho. Voy a agregar directamente los valores para Y. ¿Qué título? Lo primero que dice es nombre de la serie. ¿Qué título le voy a poner a este gráfico? Vamos a poner barras, como para que se sepa. Valores de la serie que corresponde a las barras. Bien, ¿qué incluye mis barras? Las barras o el eje de las Y siempre va a estar relacionado con mi frecuencia absoluta o la frecuencia acumulada o la frecuencia relativa. Esto también queda a gustos de ustedes. Lo que sí tienen que saber es que si elijo la frecuencia acumulada, siempre van a ser barritas que van desde lo más chiquito ¡chum! A lo más grande porque se va acumulando. En cambio, la frecuencia absoluta es la que me muestra los valores más grandes de la frecuencia, sube, bajo, dependiendo de las cantidades de observaciones por cada una de las variables en estudio. Entonces, cuando vuelvo, ya tengo los datos que corresponden al eje de las Y y que a su vez se relaciona con las frecuencias que elegí. Acepto. Vamos a elegir los datos del eje de las X. Voy a editar. Elijo los valores de la variable. Acepto. Y ahora sí puedo ver que cada uno de los datos que tienen las barritas son las que corresponden a la tabla. Exactamente las mismas. Y también podemos elegir un gráfico mejor desde la barra de tarea, le cambiamos el color a uno, elegimos, cambiamos colores, acá tenemos para elegir colores, barra, fíjense, yo elijo esta barra, elijo distinto, o cambio, fíjense en acá, fíjense qué lindas. Aparecen distintos colores de barra, tonalidades, etcétera, etcétera. También desde cambiar colores. Ustedes elijan lo que más les gusta. Lo que sí tiene que estar claro es que los datos de X tienen que corresponder con la columna de las variables y los datos de Y tienen que corresponder con alguna de las columnas de frecuencia. Del título se encargan ustedes, pero tiene que ser representativo. Si son edades, serán edades de los empleados, edad de los trabajadores, como para que quede de Profe, verdad disculpe, representativo, ¿sí? ¿cómo se haría este mismo gráfico, pero con límite izquierdo y límite derecho? Ah, bien. Acá no tengo ejemplo, pero yo te muestro cómo transformarlo, ¿sí? Estas barras es para series simples, que es lo que le estaba contando tu compañero recién. Fíjense, esto corresponde a 0, 1 y 2. Pero si fueran datos agrupados, supónganse que son datos agrupados, me posiciono solo en una barrita, una sola. Hago clic, clic, doble clic y aparecen las propiedades a la derecha. Y me fijo acá en el ancho del rango. Acá el ancho del rango dice 100%. Esto tiene que estar al 0% para que las barritas sean gordas. Por supuesto, este gráfico, que lo acabo de transformar en histograma, no es el que corresponde a este análisis de datos, ¿eh? Lo estamos haciendo de muestra. Pero tiene que estar en 0% para que estas barritas sean gorditas y estén una al lado de la otra. Cada barrita gordita representa un intervalo de datos. Entonces acá será del 0 al tanto, de tanto al tanto. Y si las quiero barritas para serie simple, vuelta de nuevo al 100%, como estaba recién. ¿Ve? Más finito, ya pusimos el 500. Cada uno le da el porcentaje que quiera dependiendo de cómo se lo va a usar. Este es un gráfico de barra, pero más que perfecto, porque tenemos las barritas finitas por cada una de las variables en estudio.
Y hicimos exactamente los mismos pasos, ¿eh? Lo mismo. Elegir barra de tarea para ahí. Elijan lo que ustedes quieran como gráfico. Hola. ¿Se entendió mejor? ¿Y cómo se cambia cuando son datos agrupados en la serie de las X para que aparezca de tanto a tanto? Y porque vas a tener que marcar las dos columnas del límite inferior y superior. Acá Ah, marcamos solo la variable, ¿no es cierto? Y para que sean gorditas, o sea, el histograma, vas a tener que marcar las dos columnas para que acá te aparezca el límite inferior y límite superior. Y después, si las querés transformar, una sola marcas, haces doble clic y sí le cambias el ancho del rango y lo pones en 0. Entonces vas a tener las barritas gorditas con la referencia de los intervalos sacada del límite inferior y superior de la tabla. ¿Mm? listo, gracias. Bien. Preguntas, chicos. ¿Qué es lo que no quedó claro? ¿Qué falta? ¿Qué necesitan? Vamos, pregunten. ¿Qué pasa con, pregunto yo, qué les pareció los datos cualitativos? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta con respecto al análisis de datos cualitativos? Creo que no. Yo por mi No, parte profe. no. ¿No? Para mí creo que es la más fácil de entender. Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. A ver, gráficos para datos cualitativos. Cric, cric. Y yo no hice. No. Yo tampoco hice. Bien, veamos gráficos para cualitativos, profe. Exacto, dale. Los gráficos para cualitativos, Habla recuerden, yo chino. los voy a sacar. Los voy a sacar de acá de... ¿Qué es lo que hicimos acá? Los voy a sacar de acá. Se va corta, Quedó un ¿Quién, minuto. quién se corta? ¿Acá nosotros? Sí, Uh, Zoom. que los repasos. Zoom. Bueno, ahí vuelvo de nuevo. Porque encima, como no tengo pago, a ver, ya se corta. Mientras tanto, armo el, el cuadro para cualitativo. Vuelvan, ¿eh? Armo el cuadro para cualitativo. Ya se corta, aprovecho hasta el último. Pegado especial.